desprecio de la historia. Napoleón Bonaparte, hombre como cualquier otro, pero cuya determinación lo llevó a liderar Francia hasta el punto de poner a temblar a toda Europa. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio especial de El desprecio de la historia. Como pueden darse cuenta, el Dr. Stern no estaba preparado porque está chateando en su celular. ¿Estás chateando, Doc? No, lo estoy poniendo en no molestar para que no pase lo de las otras veces que ya sabes. Ok, yo soy Gon Curiel, soy comediante de stand-up, conduzco este bonito programa junto con el Güero Cocom, que el día de hoy está en Cancún. Pero este es un episodio especial de media semana que con mi querido colaborador y amigo, el Dr. Stern, que es nuestro historiador, quisimos hacer, ya que el lunes, si oyeron el episodio de la Revolución Francesa, la idea era hablar de Napoleón Bonaparte, cosa que no sucedió, porque el Dr. Stern le echa rollo, porque sabe mucho, y entonces de repente le dije, doctor, llevamos 40 minutos hablando de la Revolución Francesa. Sí, pues ya le seguimos, ¿no? Ya hay que hacerlo de eso. Entonces queremos hacer eso. Ahora pues ya teníamos el tema, ¿no? De Napoleón. Doc, hoy es jueves, hoy empieza tu curso. ¿Todavía están a tiempo para meterse o qué? Sí, si le apuran, hoy empieza a las 7 de la noche. Curso de literatura en línea. Va a estar bastante bueno, teórico y práctico. Teórico y práctico. Entonces, que les interese la literatura, sobre todo cuento y poesía. Manden mail inmediatamente a laudante@rsw. No. laudante-rsw@hotmail.com. Es increíble. O sea, el desprecio de la historia. Realmente aquí siempre valoramos las cosas históricas como Hotmail. Todavía existe Las antigüedades. Gracias a los que me defendieron en YouTube por tener Hotmail. Ustedes sí saben. Pues es que no va uno a borrar su correo de toda la vida. De puro milagro no fue laudante-rsw@jeroglíficos.com. Yahoo o ¿cómo era? ¿Te acuerdas? Sí, Yahoo, claro. Pero había otro todavía más absurdo que Yahoo. Pues había muchos, pero ya eso ya es muy Prodigy, viejo. ¿te acuerdas? Prodigy.net. Prodigy.net. Eso era, si tu internet era Prodigy, así era. Imagínate. Bueno, entonces, como la gente dijo, ¿qué onda con que no hablaron de Napoleón y nada más nos dejaron con las ganas? Y ya tenían muchas ganas de que habláramos de personajes. En ausencia del Güero Cocom, que trajimos un muñequito, mira. Este muñequito que pueden ver aquí es realmente parecido al Güero Cocom, mira. Y lo extrañamos mucho a Coquis, pero que hicimos el Dr. Stern y Uy, pero yo. la etiqueta que es. Bueno, ya, ahí está. Vamos a hablar, ahí te tapa, ¿va? Vamos a hablar de Napoleón Bonaparte ahora sí, Doc. ¿Cómo está la cosa? Mira, Napoleón es un personaje clave que es el que concreta la Revolución Francesa. Uh-huh. Y el que se encarga de expandir por los países más bien su misión en la vida era consolidar todos los logros de la revolución y expandirlos por todos los países, pero no lo logra, fracasa. O sea, pero era un cuate Aunque tiene algunos logros que sí se quedaron. O sea, era un cuate que... Pero entonces, ¿por qué es tan importante si fracasó? Porque él... Buena pregunta. Uh-huh. Porque sí, o sea, es que sí cambió muchas cosas en Europa. Definitivamente la historia de Europa después de Napoleón es otra. Pero no necesariamente porque lo haya logrado él. Abrió la brecha. Abrió una brecha, después se regresó al sistema antiguo contra el cual combatía y luego otra vez regresó a la dinastía napoleónica con su sobrino Napoleón III. Ajá. Aunque él mismo tiene una ideología un poquito diferente, era más católico, más conservador que su tío. Pero okay, digamos, de alguna manera sí regresa. Y hasta 1871 ya se establece una República Francesa. Chida. Okay. Pero en sí la vida de Napoleón sí fue un fracaso.
Ahora, aun a pesar de los logros que tuvo, fue un fracaso porque cuando él cae, regresan los Borbón. O sea, imagínate, incluso se regresa hasta lo más antiguo de... o sea, todavía peor. Peor que lo anterior. Peor que lo anterior. O sea, bueno, peor que lo anterior no hay. O sea, el tiempo entre Napoleón y... entre la caída de Luis XVI, que es en 1792. Ajá. 3, perdón. No, o sea, bueno, empieza a caer desde el 90 y tal, pero la ejecución es en el 93, si no me equivoco. En enero. Y a partir de ahí se empieza como habíamos dicho el episodio pasado, un desastre total en Francia. Se cae por completo todas las estructuras antiguas que había, la aristocracia, el clero, todo. Entonces imagínate el desorden que eso causa. Claro. Es completamente desastroso. Y Napoleón llega en 1799. Más o menos habíamos mencionado lo que él hizo en los años anteriores a eso. Ahorita lo repetimos. Y entonces logra cierto orden por un tiempo. Pero, o sea, digamos, esos años de todo lo que fue la revolución, o sea, toda la década de 1790 fue desastrosa. Y luego logra cierta estabilidad, pero con guerras y tal. Pero cuando él cae en 1814, regresa el hermano de Luis XVI. Ok. ¿No? Que era Pepe 18. Era Luis XVIII, de hecho. Luis XVIII. Luis XVIII, porque... ¿Y Luis XVII qué? El hijo de... El clásico. Que en realidad nunca fue rey propiamente, pero... Pues, le tocó justo la época en la que como que no había monarquía. Exactamente. Entonces, qué mala pata. Qué mala onda, oye, ya llegué a rey. Oye, estás esperando 17 Luises para que 16 Luises para que por fin te toque. Exacto, ya soy el 17, ¿no? Por fin. Y además el güey así, bueno, la verdad es que entiendo. Ya ser rey, pues ya no es onda, ni modo, era mi ambición. Pero en fin, y de repente, exacto. No, ya siempre sí, pero tú ya no, mejor tu hijo. Exacto. Sí, nunca fue rey, pero desde el punto de vista de los Borbón, sí fue. O sea, para ellos nunca se interrumpió, más bien eran unos usurpadores. Entonces sí fue rey. Es como el presidente legítimo. Exacto, el presidente legítimo. Legítimo, pero o sea, realmente no era oficial que fueran reyes, solo desde su punto de vista. O sea, el gobierno que se instituyó eran los usurpadores, por decirlo así, y eran... Exactamente. ¿Quiénes eran? Porque no era Napoleón. Pues, es que antes de Napoleón se establece pues ¿te acuerdas? El Comité de Salvación Pública. Ajá. En francés es salut, ¿no? Entonces puede ser salud o salvación. Bueno, pues salud. Se traduce ¿qué esto y qué el otro? Salud. Se traduce normalmente como Comité de Salvación Pública y luego el directorio. O sea, fueron una serie de gobiernos tiránicos y desordenados, corruptos, Danton, etcétera. Los jacobinos, los girondinos. Todo eso que platicamos en el episodio del lunes. A ver, vamos brevemente con algunos datos curiosos antes de seguir. Bueno, ya habíamos dicho nuestra jocosidad de José María Napoleón, ¿no? O sea, es que lo interesante es Napoleón, pues es un personaje que yo creo que removió... Digo, hay que analizarlo porque yo creo que removió cosas de una forma muy contundente por aquello de que llegó a emperador autonombrado y todo eso. Porque pues que hoy en día haya José María Napoleón y luego Chespirito le pone Chaparrón Bonaparte a uno de sus personajes. Sage también está inspirado en Napoleón. Porque para Bonaparte la suya, ¿no? ¿Quién era Chaparrón? El loquito, ¿verdad? Sí, no me pelaste mi chiste de Sage por estar oyendo, por estar pensando en Chaparrón. Sí, entonces, que dije quién era. Sí, perdón. Ahora, famosamente Chaparro, pero resulta que no era Chaparro, es mito urbano, medía 1.68. 1.68. Aproximadamente, pero pasó a la historia como Chaparro. De hecho, sí le decían su apodo oficial, bueno, no oficial, pero como su apodo popular era Le Petit Caporal. Le Petit Caporal, que es el pequeño cabo. Y pues ya para que le hayan dicho así, pues ya han de haber sido pinches torres esos güeyes, ¿no?
Pues, o sea, para chingar a un güey que mide unos 70, pues necesita ser bien pinche alto, ¿no? Pues era una estatura promedio. En la época tal vez tantitito abajo. Pero No sería como de esos que no son tan chaparros, pero como que se ven chaparros porque tienen como una actitud así. ¿Sabes qué? Sí, era pelón y se ponía peinado de queso Oaxaca. Sí, bueno, Le Oaxaca. Sí, ¿no? Oaxaca es como enrollado, ¿no? Pero, Le Oaxaca fromage. Le Oaxaca Fromage. Entonces, o sea, bueno, de acuerdo, no era queso Oaxaca en el sentido de que se preste pelo de acá para acá, Ajá. pero sí se dejaba como muy largo ¿Qué esto. es lo que yo debería hacer? Sí. Yo creo que Napoleón estaba similar a tu caso. Exacto, entonces, Digo, no por decir que tenga yo pelo de... La tenía chiquita. ¿La tenía chiquita? ¿Por qué? Por la tambula, no por Por eso era Le Petit Caporal. Le Petit Caporal. Corrió el rumor entre las chavas del regimiento. Entonces, ahora, un cuate que nació de origen italiano, que muy pronto, bueno, pero estaba como en Francia. ¿En la isla de qué? Córcega. Ajá, Córcega es una isla en el Mediterráneo. ok. Que era de Italia y se habla italiano, etcétera. Pero Francia la adquirió. La compró. La compró un poco antes del nacimiento de Napoleón, no me acuerdo el año exacto, un Ajá. poquito antes. El papá de Napoleón era un funcionario y eso es lo que permitió enviarlo a Francia. Ok. Había en Córcega cierta resistencia antifrancesa. La familia primero pertenecía a esa resistencia. Luego yo creo que dijo, pues, ¿para qué somos resistentes? Mejor me hago emperador de Francia. En vez de, ¿no? Estar peleando con los franceses, mejor voy y me hago emperador de Francia. Más fácil. Más fácil. Y los papás dijeron, oye, es buena idea. Sí. Vamos a empezar por mandarlo al colegio militar, ¿no? Impresionante, o sea, y es de esas vidas que así tienen una Directo dirección a ganar. A lo que van. Tengo una duda que me surgió desde el lunes. ¿Qué onda con los colegios militares? O sea, te enseñan estrategia. Claro, o sea, un soldado normal no entra al colegio militar, Ajá. entran los cadetes, Ajá. Que van eventualmente a conducir regimientos. que están estudiando para oficiales. Ajá. O sea, oficiales es de cabo para arriba, ¿no? Ajá. Él llegó y dijo, quiero ser cabo. Y le dijeron, se dice quepo. Hable bien, ¿no? Ajá. Entonces, luego sigue sargento, son grados, pero los oficiales del ejército tienen que estudiar, obviamente, estrategia. Es que como cuando vi la película Cabo de Miedo, que dije, ay, no, Cabo de Miedo. Y entonces es estrategia, pero ¿cómo puedes ser destacado en eso? Porque al final de cuentas aprendes las estrategias, pero todavía no las pones en práctica, porque dice que salió con honores del colegio militar. Pues ¿cómo practica? Bueno, sales con honores como de cualquier colegio. O sea, de que sacaste puro 10. Salgo 10, era hábil y se nota cuando alguien... O tal vez les ponen así como... Monitos. Ajá, tal vez les ponen situaciones de si estos están para acá y estos para allá y no sé qué, ¿cómo organizarías a tu ejército? Jugaban Risk. Como Risk, fuera de broma. Jugaban Risk, que eran las clases. O sea, a ver, vamos a jugar Risk. Y entonces... Qué divertido. Con los cañones y... Bueno, a mí me aburre un poco Risk, la verdad, prefiero... es muy bueno. ¿Sí? Sí. Yo sí prefiero adivina quién. Sí, prefiero el de que te haces así. Twister. Yo sí prefiero Twister. Yo sí prefiero jugar botella. Yo sí. Pero fuera de eso, Risk es chido. Cebollitas. Clue era bueno para estudiar para detective. Claro, exacto. Yo era muy bueno. Con mis primos siempre yo era así top. Y entonces sale ahí y bueno, impresionante porque además primero defiende a la monarquía en una revuelta. Y no a la monarquía, ya había república. Ah, ok. Más bien al revés. No, él siempre tuvo las mismas ideas. Ah, ok. Que eran liberales, revolucionarios. Es muy común que las revoluciones terminen en una dictadura. Él sería el Fidel Castro, claro, guardadas las debidas proporciones. Bueno, la barba, pues la muy larga, sí, la de Fidel, la del no. Pero bueno, sí, primero él defiende a la república contra un ataque de parte de monárquicos y del pueblo. Ok. Es que el pueblo, eso no existe, o sea, no hay tal cosa como el pueblo, pero bueno, una turba de gente. Es lo que decíamos el otro día, que la gente de forma natural, orgánica, sí defiende a los monarcas. O sea, sí consideran que son como sus padres. Es muy común que la gente más sencilla, vamos a decirlo así, no intelectual,
la gente, comerciantes pequeños, o etcétera. La gente, lo que llamamos el pueblo, aunque eso es una abstracción un poco complicada, tiende más a ser monárquica y a querer mucho a los reyes. Lo vemos hasta el día de hoy. O sea, por ejemplo, en Holanda, el rey actual es un rockstar totalmente. ¿Ah, sí? Sí. O sea, son él y su esposa Máxima, argentina, son rockstars. ¿Cómo se llama él? Guillermo Alejandro. Ok. Guillermo Alejandro de Orange, así se De Orange. La familia real, así se apellida. Pero por eso su madre también era muy popular. por eso- Igual la reina de Inglaterra es súper popular. es naranja la camisa de fútbol de Holanda, tal De vez hecho, es por sí, el sí, Orange. sí, es por eso. ¿Sí? Sí, es por eso. Ujú. No manches. Sí, claro. Siempre me he preguntado por qué es naranja si la bandera no es naranja. No, pero la familia real son la familia de Orange, que sí tiene que ver. Yo creo que les gusta mucho el Orange Crunch. También Luis Miguel puede ser de la familia real porque es bien, ya está naranja. ¿no? Igual Trump. Trump Todos también. son de la familia de Orange. Roberto Palazuelos de Orange. Mis dedos, porque ya de los chetos son naranjas. Ajá, los dedos de Don Eric son naranjas por tanto chetos. Exacto. Los chetos es la botana oficial de la familia real de Holanda. Entonces, Cheto de Orange. En general, el pueblo es más propenso a querer a los monarcas, ¿no? Claro que algunos no son nada queridos y ya se pasan de tiránicos, ¿no? Entonces, los del partido siempre desde la ejecución de Luis XVI quedó un partido monarquista que pretendían coronar a su hijo, Luis XVII. Después muere el hijo y queda el hermano, ¿no? Que es Luis XVIII. Todos se llamaban Luis. Así el papá Luis y venían todos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Mande. Exacto, todos eran Luis. Sí, súper común eso. Hashtag todos somos Luis. Exactamente. Entonces, ese partido monarquista de alguna manera triunfa en la caída de Napoleón, que ya llegaremos a eso, y regresa Luis XVIII al trono, 10 años, o sea, bastante tiempo. Luego él se muere sin descendencia y queda su hermano, o sea, el otro hermano de Luis XVI, que ese sí era Carlos. Ah, no mames. Carlos X. La deshonra de la familia. No, ¿cómo no se llama Luis? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Charles X. Carlos X. Charles. Ajá. Que ese era un hijo, ese sí era medio tiránico y ese era muy, muy radical, Pues sí. antirrevolución. Pues sí, tenía mucho coraje de no llamarse Luis. Obviamente tenía que desahogarse. Creció así frustrado. Sí. Malditos. Era el único en la familia que no se llamaba Luis. ¿Por qué yo no Porque me yo, llamo Luis? Carlos. Pourquoi je ne m'appelle Luis? Además, si ves sus nombres, todos los nombres seguramente ahí había un Luis también. No me sé todos los nombres de Carlos, pero... O sea, Carlos Luis. Luis Carlos. Exacto. Y él se queda hasta... O sea, los Borbón quedan de 1814, que es la caída de Napoleón, hasta 1830. No lo puedo creer. Ajá, o sea, regresan No 16 se había dado años. nada. O sea, ahí la revolución ahí murió. Y luego queda otro rey que era primo de ellos. Pero porque él da un pequeño golpe de estado, el que seguía después de Carlos X. Carlos X es de plano derrocado porque era un pésimo rey. Y él quería coronar a su nieto, Enrique V, pero le da un pequeño golpe de estado a su primo, por decirlo así, un golpe de estado, su primo Luis, otro Luis. Ajá. Que Luis Felipe de Borbón Orleans, o sea, de una otra rama de los Borbón, que es el abuelo de la emperatriz Carlota. Recordarás en el episodio de Carlota que se mencionó que su abuelo era rey de Francia. Ajá. Pues Ajá. ese era ¿no? Luis Felipe de Borbón, y él queda hasta 1848. Pero esos ya son reyes bien modernos. O sea, ya son reyes que tienen un gobierno que ejecuta. Pues todavía no, ¿eh? Ah, ¿no? No, todavía no. En Francia realmente nunca hubo eso. Ok. Sí, todos los monarcas que hubo en Francia fueron absolutos. Sean emperadores como Napoleón o Napoleón III, o los Borbón eran también bastante absolutistas. Claro, Luis Felipe de Borbón era bastante liberal él mismo. Eso sí, él había estado exiliado en Estados Unidos y ahí aprendió muchas ideas liberales y democráticas. Ajá. Y era moderno, incluso él era amigo de George Washington, que ya lo veremos en el siguiente episodio.
en 2 episodios. Y bueno, el punto es que de alguna manera fracasa Napoleón, o sea, todavía él cae en 1814 y todavía regresan la monarquía de los Borbón hasta el 48. 34 años más. Madres. Quedan los Borbón, o sea, totalmente como si no hubiera servido para nada la revolución. Luego queda una breve república de 4 años, del 48 al 52, y el presidente de esa nueva república es el sobrino de Napoleón. Que es Napoleón, Es Napoleón III. Y él mismo da un autogolpe de estado, que ya lo habíamos también mencionado la otra vez, y se nombra emperador exactamente igual que hizo su tío. Pero espérame tantito. ¿Cómo logra entrar esa república? ¿Cómo derrocan a la monarquía? Pues hay una revolución, Ah. es una segunda revolución francesa más Las pequeña. segundas partes nunca fueron buenas. Pues, exacto. Pero aquí volvió a fracasar. Volvió a pasar lo mismo. Una nueva revolución. Fue idéntico el caso. Una nueva revolución. Queda una república de 4 años. El propio que queda como presidente de la república se da un autogolpe de estado y vuelve a nombrarse emperador. Ok. Hace exactamente lo mismo que su tío. Ahora, bueno, ya. Y él se queda hasta 1871. O sea, sigue habiendo monarquía hasta el 71. Que es cuando le dan la madre los alemanes. Los alemanes, Sí. míralo. Para que veas, sí voy aprendiendo poco a poco. Los alemanes hasta lo apresan y todo en el 71. Cae ahí el imperio, queda además sin herederos. Su hijo muere trágicamente en Sudáfrica. Es lo que decías. Es que todo esto está conectado con el tema de Carlota y Maximiliano. Y decías tú que es parte de la maldición, ¿no? De todos los que se metieron con México. Todos el hijo de Napoleón III. Exacto. Y el hijo del emperador de Austria se suicida, que también él participó directamente en esto. De hecho, era el hermano de Maximiliano. O sea, el sobrino de Maximiliano se suicida. Lo más curioso es que era el único heredero, entonces Maximiliano hubiera podido quedar como emperador de Austria y escoge venir a morir aquí. Pero bueno, nos estamos yendo totalmente a otra historia. Nada más eso es para poner el contexto. Ahora no hagamos... Oye, cambio de programa. Ahora vamos a hablar de qué pasó después de Napoleón. Después? A ver. Ok, vamos por partes. Napoleón, entonces, hijo de italianos de origen, pero ya se anexan a Francia porque compran la isla de Córcega. El cuate ni hablaba bien francés, lo buleaban en la escuela y entonces se los madreó a todos con sus grandes estrategias. O sea, era como un cuate muy luchón, muy echado para adelante. Aprendió a hablar francés ya súper bien de niño. Destacado en el colegio militar. Y empieza a estar en campañas y llega a rangos altos muy pronto. Llega a los 24 años de general. Ajá. Eso no es poca cosa. En una época súper agitada, él logra salvar a la república de este ataque por parte de los monárquicos para recuperar el poder. De plano, agarrándose a cañonazos a la gente, a la turba, a los pobres que estaban marchando en favor de la monarquía. De plano, o sea, sí es una masacre, es un tlatelolcazo. Así. Ahora dirías tú que había de otra. Tlatelolcazo. Sí, me gustó mucho. Había de otra, pues probablemente no. O sea, probablemente claro. Era una guerra y había que, o sea, esa fue la forma de salvar a la república, por decirlo así, porque ya acabamos de ver que esos mismos monarquistas regresaron después. Napoleón Bonaparte le tenía miedo a los gatos. Esa no me la sabía. Pánico a los gatos, se llama ailurofobia. Y ya me cayó mal porque ¿te gustan mucho los gatos? Pero pues le tenían miedo, o sea, no es un tema de que le caigan mal, simplemente es una fobia, ¿no? Que, o sea, le podían... Ganó batallas contra los mejores y más fuertes ejércitos de Europa, pero no le pongas un gato enfrente porque... Se subía a la silla y... Dice Don Eric que nunca hubiera podido ganarle al ejército de Catepec. Y luego por eso anduvo con 2 mujeres muy finas, porque le tenía miedo a las gatúbelas. Exacto. Entonces se casó con Josephine. De Beauharnais. Josefina. Y entonces juntos, en la memoria de Bonaparte y Josefina, un homenaje actual es la naranjada Bonafina. Exacto. Bonaparte y Josefina. Bueno, y entonces los hijos así se hubieran nacido. Bonafina. Tenía fobia también, y no es broma, a las puertas abiertas. Eso está cañón. O sea, es como las estrategias, señor Bonaparte, general Bonaparte, no están saliendo bien.
Cierren la maldita, La maldita puerta. puerta, exactamente. Así Estaban viendo, por eso cuando perdía la batalla es porque estaba viendo y estaba así con el ojo así de... estaban en una pinche batalla Abría, en un pueblo. Se salía a fumar a alguien y dejaba abierta la puerta. ¡Maldita sea! En un pueblo, y de repente, y todos van ganando y hay una puerta abierta así en una casa. Exacto. Así nada más está la puerta abierta. No puede más. Entonces, bueno, fobia a las puertas abiertas. Bueno, cuando ya cuando ya gobernó, puso una ley en Francia donde, y a la fecha existe esa ley, Bueno, a ningún... no puse esto, lo puse en no molestar. Y sí molestó. A ningún puerco le pueden poner Napoleón. Eso es una ley que a la fecha existe. Wow. Y él fue el que la puso. Es como si en México hubieran prohibido que a los burros les pongas Enrique. Exacto. Prohibido. Bueno, entonces empieza a ganar un montón de campañas, se hace como de un buen puesto. Está en un buen puesto. Entonces lo mandan a Italia. Había una guerra importante entre Francia y Austria por Italia. Sobre todo el norte, ¿no? Austria tenía el total control en Milán y todo esto. Entonces Napoleón va enviado por la República para recuperar Italia, o para más bien, no sé si recuperar, más bien hacerse del control en Italia. Y le va muy bien, ¿no? Tiene mucho éxito. Desarrolla unas estrategias muy interesantes. Había un río ahí que era un problema, pero de plano cruza el puente y lo estaban esperando ahí con balazos, pero logran llegar. Se hace Italia y eso le da gran renombre. Y regresa victorioso a Francia. Ok. Ahí ya estaba recién casado, casi que se casó y se fue inmediatamente a Italia. Él trató de que Josefina se fuera para allá y ay no, yo no. ¿Ah, no sí? voy a esos países tercermundistas. Y además Josefina era ruda con él. Era ruda, él estaba totalmente enamorado, así, mucho más que ella. Era mayor que él, ¿no? Ella era 6 años mayor. Ajá. Y yo Toloachi, ¿no? Le dio todo el H. Agua de calzón, dice. Quién sé qué le dio, pero él estaba totalmente enamorado. Ella era una mujer muy especial, muy rara en muchas cosas. Le ponía el cuerno cuantas veces le dio la gana. Ella a él. Ella a él. Wow. Claro que también él a ella, obviamente. Seguro, ¿no? Ay, sí. ¿Cuándo se ha visto que un hombre haga eso? Exacto, sí, un general, un emperador. Quien sea. Sí. Pero él sabía que le ponían el cuerpo. ¿Él sabía? ¿Él Sí, estaría sí, ¿Sí? Sí, sabía. Y estuvieron a punto de divorciarse una vez. Era el rinoceronte, ¿no? Se iban a divorciar, pero no, él no se rajó. Él estaba demasiado enamorado, le valió y dijo, pues ya que me ponga el cuerno, pero no nos vamos a divorciar. O sea, el hombre que logró conquistar Italia y Francia. Estaba rendido por una mujer mayor que él. Yo me imagino que era muy guapa y muy inteligente. Ella un día sí, o sea, sabes que se iban a divorciar, de plano le puso sus cosas en la calle. Tenían un palacio hermoso que él compró con su sueldo de general a los 26 años, ¿no? Ya tenía para un palacio. Ajá. Y la corrió, se llamaba Malmaison, la casa, ¿no? La corrió de ahí, pero después se arrepintió y ya se reconciliaron. O sea, aunque sí terminaron divorciándose. La puso de tiempo patitas en la calle, con sus cosas y todo. después. La puso de patitas. Ahora estamos hablando que él tendría 28 años y ella 34 por ahí. Ujú. Y luego se reconciliaron, pero se divorciaron porque no podía tener hijos. Con Exactamente. ella. Y él siempre la seguía queriendo, que estaban divorciados, Ajá. pero era porque quería un heredero. Ok. Ni modo, así funciona. Ahora ya llegaremos a eso después. En el 99 creo que hay que cortar. No, eso lo decide acá. Ok. Lo decide acá tu servidor. Ok. Pensé que no habías visto el adelante. Don Eric está así desesperado. O sea, hasta dejó los chetos a un lado así de, por favor, se va a acabar la pila. No, ya, si dejó los chetos, sí es grave. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com.
curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Bueno, Doc, antes de continuar, estamos muy emocionados porque ya el próximo viernes 3 de julio, nuestro show interactivo, segundo show. Dicen por ahí, segundas partes nunca fueron buenas, excepto en este caso porque el primer show, la verdad, un poco dijimos a ver qué tal sale. Salió bastante bien. Salió súper bien. Y entonces ahora, con ese conocimiento de causa, estamos desarrollando todo un nuevo show lleno de cosas diferentes que el pasado. O sea, no se repite nada. Sorpresas. Lleno de grandes sorpresas. Me encanta eso. Cuando dicen así que, no, habrá grandes sorpresas. Ay, qué sorpresón me van a dar. Aparte varias. Grandes sorpresas. Sí. Esto es el viernes 3 de julio y es en línea. Va a estar nuestro querido Coquis. Aprovecho para decir eso porque como hoy no está, estamos un poquito más serios. Pero eso es comedia pura. Ahí sí es comedia pura. Sin embargo, le vamos a meter mucha comedia de historia y de cosas interesantes y también de cosas del podcast. Así que participen, es interactivo. Y los boletos todavía esta semana están en 50 pesos. Ya la que entra, 70 pesos, que sigue siendo un regalo. Claro. Los boletos están en goncuriel.com/boletos. Y pues el Dr. Stern haciendo comedia, la verdad es que es una faceta distinta del Doc y bien padre. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo diría, Doc? Pero siempre ha sido chistosín. Siempre ha sido el chistosito exacto, que el puntacho, que la eso lo saqué jiribilla. de mi papá, que siempre. Mi papá es muy serio y no habla eso, pero cuando hace chistes, hace muy pocos chistes, pero muy puntuales. Muy puntuales, entonces. Sí, siempre dan risa. La comida favorita de Napoleón Bonaparte, damas y caballeros, el pollo al horno con papas y cebollas. Dice Don Eric que cuando hubo que elegir un himno, él dijo, sin duda alguna, pollito con papas. Pollito. No, señor, en general Bonaparte preferimos la Marsellesa. ¿Cómo van a preferir eso? ¿Cómo? Pollito con papas. ¿Cómo se dice pollito? ¿Cómo se dice pollo? Pollo, Pool. Me quedé dudando si pool es gallina, pero pool. Pool, Sí. papas, ¿cómo se dice papas? Pollo en francés. Sí, pool. En pataté. Le pataté. Bueno, sigamos con la historia, Doc. Entonces, bueno, estábamos con lo de la esposa. Sí, perdón, papa es pomme de terre. Pomme de terre. Esa sí sabía, pero me quedé pensando en pool. La pomme de terre, manzana de tierra. Ah, mira. Pool avec pomme de terre. Ese es el himno de la République Française. Réplique. Pool avec les pommes de terre. Se logró. La marsellesa con la letra de pollito con papas, Exacto. carajo. Maravilloso, Doc. Gracias, momento épico del desprecio. Y entonces seguimos. Ok, vamos, ya vimos qué pasó después, qué pasó antes. Vamos a ver en sí la vida de Napoleón. O sea, en 1799 va a Egipto. Ya también eso lo habías mencionado en el episodio pasado. Nada más para reiterar, ¿a qué fue? Hay diferentes versiones. La oficial es que fue a tratar de extender el dominio francés al Medio Oriente para fregar a los ingleses. Okay. O sea, la obsesión de Napoleón era molestar a los ingleses. Pero molestar porque... Y la obsesión de los ingleses era acabar con Napoleón. Molestar porque los ingleses eran una amenaza, no nada más porque me caen gordos. Bueno, era una amenaza en el sentido que era un imperio expansionista y tal, y él era un imperio monárquico, conservador, o sea, representaban un poco lo contrario de la revolución, aunque no totalmente. O sea, dirías tú que los ingleses eran más modernos. No, más modernos no. Más, ¿cómo te explico? Al contrario, o sea, por lo menos a ojos de Napoleón eran más conservadores, Okay. más tradicionales. Eran más comerciantes, más capitalistas, si quieres verlo así, un poco, al menos. Tampoco eran totalmente capitalistas, y era una monarquía suave, pero muy tradicional. En ese tiempo era Jorge III, el mismo de cuando fue la Revolución Americana. Ok.
Un rey que duró muchos años, hasta 1820. O sea, Jorge III le tocó pelear contra los gringos y luego contra Napoleón. Qué cosa, ¿no? Qué completo. Sí, pues es que fueron casi 60 años. Entonces expandes Francia hacia el Medio Oriente, lo fortaleces tanto que tienes una buena el oportunidad. comercio inglés dependía mucho de ahí. Había planes de hacer el canal de Suez desde entonces. ¿Qué es el canal de Suez, Doc? El canal de Suez une el Mar Rojo con el Mediterráneo. Pasa por Egipto. Ajá. Y eso permite que de Europa tienes un acceso marítimo a Asia. Ok. Es crucial el canal de Suez. O sea, todos los productos que salen de Asia los mandan por el canal de Suez. O sea, es que antes, si tú estás en Italia y querías llegar a China en barco, había que rodear África. ¿Te imaginas esa vuelta? Y ya. Aquí te evitas el rodeo. Wow. Pasas directo. Y esos canales, es como el canal de Panamá. Esos canales son artificiales. Claro. Y en ese entonces, qué bárbaro, ¿no? Hacer un canal por el que pasaran barcos. Se podía, era una gran obra y lo sigue siendo, pero sí se podía. Ahora, sin canal, pues de todas maneras se podía. Era un camino corto. Podían llevarlo en transporte. Claro, pero tenías que estacionar el barco. Ajá, sí. ¿Qué tal así? Llegas Encontrar lugar. Exacto. ¿no? Barcos pequeños. Orillas a la orilla, a veces está prohibido. Así ya se echaba a través del barco. Y ya tenías que descargar y todo. O sea, mucho más fácil que el barco pase. Sí, sin duda. Entonces, ya existía cierto proyecto de hacer. O sea, Napoleón quería el control de esa zona, pero también él tenía una obsesión personal con Egipto. Que aquí hay un punto importante. Hay mucho debate sobre si Napoleón era masón o no. Acuérdate que hemos hablado mucho de la masonería, que es la fuerza más influyente en esa época. Napoleón nunca se ha comprobado que haya sido masón, pero tiene todos los rasgos. O sea, tiene exactamente eso es lo que sería un masón. Un masón de aquella época. Militar o general. Masón de cepa. Exacto. Tenía todos los rasgos. Sus hermanos sí se sabe que eran. Entonces, bueno, probablemente él también. También es raro, ya se sabría. Pero más allá de si oficialmente era o no, pues tenía toda la ideología masónica. Y los masones tienen un tema con Egipto, ¿no? Egipto es ahí, por eso la pirámide. Es como muy del dólar y todo, o sea, mucha simbología. Ya no es viene simbolismos. Simbología. Exacto. Y entonces por místico, porque Egipto tenía como un misticismo. Por el rollo místico, exactamente, y la magia y todo. O sea, hay muchas referencias a Egipto. Se supone que Napoleón fue también a hacer ahí rituales mágicos y científicos. También llevó en su expedición a más de 100 o ciento y tantos científicos. Entre ellos uno que se llamaba casi igual que él, que era Champollion. Que es nada menos que el primero que descifró en la historia los jeroglíficos egipcios. En la historia después de Egipto. Y lo hizo con la famosa piedra de Rosetta. Ahí en ese viaje es cuando se descubrió la piedra de Rosetta, que fue clave porque venía, o una piedra donde venía el mismo texto en egipcio, en griego y no me acuerdo si también en latín o no, eran 3 idiomas, pero venía en 3 idiomas. Probablemente latín. No me acuerdo cuál es el tercero. Y entonces se llevaron la piedra de Rosetta a Francia y el tal Champollion, usando comparando, ¿no?, entre el griego y el egipcio, descifró los jeroglíficos. Es bastante interesante esa historia. Y así es como ahí inicia la arqueología egipcia, y de hecho la arqueología moderna empieza con la piedra de Rosetta. ¿Qué dice? No, es que sabes que me metí a la página en no sé qué idioma extraño, pero ahorita te lo encuentro. Aquí está. Y el chaparrón. Changoleón aquí y chaparrón. Sí, puras versiones. Espérame, porque esto está en otro idioma. Ahorita te lo encuentro, Doc. Ok. Continúa. Ok. Te salió un anuncio, ¿no? De Rosetta Stone. Aprenda ruso. Rosetas de maíz, Doc. Rosetas de maíz. Ok. Jeroglíficos egipcios. El texto superior. Bueno, la piedra de Rosetta es una antigua estela egipcia inscrita
con un decreto publicado en Memphis en el año 196 a.C. en nombre del faraón Ptolomeo V. Que Ptolomeo V es... O sea, el Ptolomeo de esta Cleopatra, la famosa Cleopatra, era creo que el primero o el segundo. No creo, porque Cleopatra es mucho después de esto. No, como que después. Después de la piedra. Sí, y por cierto, los faraones... sí, era como 12 o 13. Ptolomeos eran griegos, no eran egipcios realmente. Eran porque Alejandro Magno conquistó Egipto y después de su muerte quedó como rey de Egipto o faraón un general suyo que se llamaba Ptolomeo. Entonces desde ahí sus descendientes eran Ptolomeos y el Ptolomeo I fue este general de Alejandro Magno. Ok, la piedra de Rosetta. Entonces, Ptolomeo V sí es mucho antes. Cleopatra creo que era el 12 o por ahí. Sí. Y dice aquí, 12 o 13, creo. 13. Ptolomeo 13. Y la Rosetta, texto superior en jeroglífico. El decreto aparece en 3 escrituras distintas. Jeroglíficos egipcios en la parte de arriba, escritura demótica en la parte intermedia y el inferior griego antiguo. Gracias a que presenta esencialmente el mismo contenido en las 3 inscripciones, con diferencias menores, esta piedra facilitó la clave para el desciframiento moderno de los jeroglíficos egipcios. Bueno. Oh, qué interesante, Doc. No, pues con razón el Napoleón sí rifaba. Exactamente. Entonces, ahora en Egipto militarmente no le fue muy bien, científicamente sí. Hay rumores, chismes, leyendas, ¿no? Que entró él solo a la pirámide de Keops. Ajá. Que descendió a la cámara mortuoria y que ahí tuvo visiones. Ok. Sí, y que salió convencido de que él tenía que ir a conquistar Francia. Tenía que ser el Tenía fregón que ser ahí. Entonces, tal cual, en 1799 pasó esto, regresa abruptamente a Francia después de esas visiones. Esas visiones a mí me suenan a interpretación romántica de la masonería. O sea, Exacto. probablemente como que por un tema de prestigio, de conveniencia de algo, no quería que se supiera. Y entonces inventan el cuento de se metió a la pirámide de Keops, pero en realidad se metió de forma metafórica, simbólica. Exactamente. Y por otro lado, el clero católico lo consideraba el anticristo. Y decían, es que ahí está la prueba que todo esto es del diablo. Y no sé. Entonces, regresa. No era compa, perdón. No era enemigo, o sea, acuérdate que católicos y masones se odiaban a muerte. Napoleón de alguna manera concilia un poco, pero vamos a ver eso después. Ajá. O sea, no tenía malas relaciones con los católicos, con el papado, pero tampoco era muy querido. O sea, sí era... o sea, digamos, a lo mejor no oficialmente no es que lo vieran como el anticristo, pero había exégetas católicos que opinaban. Todavía que su platillo favorito es pollito con papas. Y ni por eso. Exactamente. Ni por ese homenaje. Exactamente. Es Poulet. Perdón, si alguien, ojalá que no le hayan cortado antes. Yo me quedo así luego. Ajá, sí, con 7 cosas. Sí, 7 cosas, entonces era Poulet, porque claro, Poulet es gallina. Ah, poulet. Poulet. Es el pollo. Es el pollo. Poulet. Pollito. Avec. Pomme de terre. Qué bonito pronuncia el francés el Dr. Stern. Poulet avec pomme de terre. El Dr. Stern también da clases de francés, por si después están interesados en armar un grupo, podemos hacer eso. Exacto, ya solo en grupos individuales ya. Ya. Algunos ya solo, sí. Sí, el otro día vi al doctor aquí rifándose con una clase individual y sí decía yo, qué bárbaro. Bueno. Sí, ok. Poulet, claro, ¿cómo se me olvidan palabras? Es posible, Doc. Entonces, No ya, manches. bueno, para que no se vaya esto de la eternidad, regresa abruptamente en 1799 a Egipto, a Francia. Estaba hecho un desmadre Francia y él llega directito a dar un golpe de estado en el castillo de Saint-Cloud, cerca de París. Ahí se estaban reuniendo en una sección los senadores, la Cámara Alta, en otra sección la Cámara Baja, los diputados. Él llega con su ejército, de alguna manera estos no se ponían de acuerdo, no sé qué, como que disuelve, él dice, se me van, ¿verdad? Entra hasta con los caballos ahí. Y cerró la recinto. puerta. O sea, entró así de, ahora sí. Y Permítanme. permítanme decirles, y estaba volteando así. Sí. Así como, y no lo dejaba concentrar, le pasaba como a mí.
Y Sí. empezaba así. Bueno, alguien puede cerrar la maldita puerta. Exacto, es como todos sus hombres de... Tratando de dar un discurso. Ya estamos aquí, Sí, sí, dígalo, diga el dígalo, discurso carnal. de que se inaugura. Cierren la maldita puerta. ¡Puerta! Sí. Y ya la cierran. Bueno, Ahora sí, ¿qué estábamos? esta es la inauguración, se reseteó. Esta es la inauguración. Sí, el caso es que, bueno, da un golpe de estado en San Cloud, 1799, y queda él, se hace un triunvirato de 3 cónsules. Cónsules, él queda como él. como el primer cónsul. Los otros 2 nadie sabe ni quiénes son porque fueron adorno. Como la antigua Grecia. Él mismo inventa ese título. En la antigua Roma, Roma en honor a Julio César. Ok. Él era gran fan de Julio César y sentía que él estaba llamado a hacer algo parecido y lo hizo. De hecho, las pinturas de cuando se coronó emperador y eso como que eran medio Todo homenajes. estatuas, todo. Sí. Estaba obsesionado con eso, ¿no? Entonces, en el 99 queda como primer cónsul de Francia, que realmente era ya una figura dictatorial, un poder casi absoluto. Y tenía, como dices tú, 2 güeyes de adorno que pues eran ahí cuates, nada más prestanombres. Exactamente. Y se considera que... Perdón, qué chido ser uno de esos güeyes. O sea, mi hermano, pues mira, la neta va a estar así la cosa, necesito 2 cónsules, nada más pones tu nombre. Exacto, Y te voy a dar X cantidad de dinero y adiós. Vas a estar exacto. Y al mismo tiempo, qué culpa, ¿no? Estás dejando ahí a tu cuate que se vuelva loco con el poder. Que eso es exactamente lo que pasó. Probablemente él tenía una mente, dijo, ya basta de tanto desmadre, o sea, la revolución no se consolida. Además había gran amenaza de las potencias de invadir Francia para restaurar la monarquía. Estaba rodeado de monarquías, España, Inglaterra, Holanda, Alemania, aunque no existía en ese tiempo Alemania propiamente, eran varios principados, pero todos eran monarquías, Austria. Y entonces ya estaban hartos de la revolución y querían invadir. Y entonces Napoleón, ese es su primer task, es fortalecer el ejército y pelear por Francia. Ok. Esos son sus mejores años. Fueron 5 años como cónsul hasta 1804. Ajá. Ahí es cuando hizo muchos logros. Estableció el Código Civil Napoleónico, que estaba basado en el derecho romano. Él era un fanático de Roma, él quería hacer una república tipo Roma. Copiar todo, hasta el arte, todo, ¿no? Neoclásico. Ajá. Pero empieza a enloquecer con ¿sí? el poder, sí. Digamos que siempre fue un tipo muy ambicioso, muy clavado con el poder, pero a partir de este momento ya es una locura, o sea, realmente así empieza Ya pirado. a pirarse, sí. Hasta que en 1804 dice, pues ya me hago emperador, pues ¿por qué no? Ahí es donde... Pero, ¿en qué te basas para decir que enloqueció? En que precisamente acabó incurriendo en lo último que hubiera tenido que hacer. O sea, el ejemplo contrario de George Washington, que es un poco su equivalente en Estados Unidos. Que George Washington fue más desapegado. Lo vamos a ver dentro de un par de episodios. Él lo querían hacer rey y se negó. O sea, aquí él empezó. O sea, es absurdo hacer una revolución para derrocar la monarquía y de hacerte monarca. Es totalmente absurdo. Beethoven era un liberal que era gran seguidor de Napoleón hasta ese día. El día que se corona, Beethoven ya le había dedicado la tercera sinfonía, heroica. Escúchenla, es muy bonita. Le dijeron, pero Beethoven. Y Beethoven no escuchaba argumentos. Pero Beethoven. Napoleón sigue es siendo... que nunca escuchas, ¿no? Cuando te decimos. Napoleón sigue siendo chido y Beethoven así. Exacto. Y dice, ¿qué mamón es Beethoven? Y Exacto. Beethoven así. Sí, nunca escucha cuando No le hablas. escucha argumentos. Exactamente. Entonces, él entonces rasga la dedicatoria ¿sí? a Napoleón. Sí. Porque se hizo emperador. Pero Beethoven es alemán. Sí, pero en Alemania había partidarios de Napoleón que querían que se extendieran las ideas ilustradas y ¿No era revolucionarias peligroso? a Alemania. Goethe consideraba que era peligroso. Goethe y Beethoven se alucinaban, ¿no? Eran opuestos. Goethe era es un mucho más escritor conservador. Goethe, el mayor escritor alemán de la historia.
Y Goethe, tenían ideas Goethe muy a la contra. fregada, no sabía yo esa dato. Goethe a la fregada. Goethe a la fregada en esa edad. Él que escribía, Goethe. Todo, novelas, teatro, poesía, ensayos. Era científico, también tiene un tratado de física muy bueno sobre óptica. ¿Cuál es su obra famosa de ficción? Fausto es la Fausto, sí. Ok, entonces Goethe y él eran partidarios y Goethe sí opinaba que... Que la Revolución Francesa era muy peligrosa, que había que evitarla, que no se acercara a Alemania. Beethoven sí quería. Pero cuando Napoleón se hace emperador, pues es lo mismo que te digo, o sea, las revoluciones acaban con algún tipo de dictadura y se regresa a lo mismo, ¿no? Es como muchos que creían en Fidel Castro, por ejemplo, juraba que no era comunista. Era un mentiroso total, ¿no? O sea, hizo creer a la gente que para nada era comunista, que él peleaba por la libertad, que para derribar a Batista, este dictador cubano que estaba, que no se obsesionaría con el poder, no sé qué. Bueno, pues al momento que está ahí, se hace comunista, se hace dictador, se queda Para siempre. casi para siempre. ¿Qué está pasando en Cuba ahorita? Porque como que se quedó su hermano Benito Castro, ¿o cómo se llama? Benito Camelo, yo siempre digo el mismo. Raúl Castro. Raúl Castro. Se quedó, luego ya renunció. Raúl Castro dejó a Díaz Canel, su sucesor, que es el actual presidente, que pues, es la misma porquería. Se han ido pues un poquito liberalizando, pero sigue siendo el igual. mismo régimen. Ok. Exactamente. Oye, Raúl Castro nunca cero interés en el poder. Ese güey fue un vividor. O sea, no cero interés en el poder, sino pues vivió muy a gusto como hermano de Castro. Prácticamente no hizo nada. Claro. Y ya lo hablaremos en el episodio relativo a eso. Pero Sí, hay que hacer uno de... Sí. pinche Raúl, la delicia, pues no hizo nada. Y el día que le toca estar en el poder, cero carisma, cero punch, con permiso, y mejor se lo dejo a alguien más. Exacto. Alguien que sí sepa. Pues ya estaba muy viejo también, ahorita debe tener como 90 años, ¿no? Estuvo buscando cuántos Aquí tiene. está, mira, justo lo busqué. Tiene en estos momentos 89. 89 años. Sí. Ok. Sí, está puro viejito. Está viernes ya. Sí. Entonces, Doc, pero esto fue cónsul varios años. 5 años, en 1804, en agosto, él dice, pues, es también como un autogolpe de estado. Disuelve el triunvirato, se proclama emperador, se corona él mismo. Él mismo. Sí, Porque... el Papa lo iba a coronar, pero le quita la corona. Ah, o sea, sí fue el Papa. Sí. Al evento. Tenía cierta buena relación con el Vaticano. Ajá. Les hizo también algunas concesiones, ¿no? Que pidieron. Ajá. Pero pues él se corona solo, corona a Josefina. Pero ¿por qué razón no dejar que el Papa te corone? Pues como puro despliegue de poder. O sea, Napoleón encarna, digamos, al self-made man, ¿no? Es el ideal del self-made man, que de un pueblito ahí en una isla llegó a ser el emperador más importante de Europa, ¿no? O sea, lo que hoy en día le llaman tiempo. una inventada. O sea, que el cuate decidió que iba a hacer lo que él quisiera. Y lo hizo, ¿no? Pero sí lo logró. Él lo logró solo, por puros méritos, ¿no? El mérito era la palabra clave para Napoleón. Entonces, su sistema político es la meritocracia. O sea, va a llegar lejos el que tenga méritos, no el que haya nacido, no el que haya hecho. Ajá. Eso, pues bueno, en principio está bien, pero es una contradicción total, porque él se nombra emperador. Y si su hijo no heredó el imperio, pues porque perdió el imperio. Si no, pues hubiera sido... ¿Cuál meritocracia? Pues su hijo hubiera sido el heredero del imperio, ¿no? Sin ningún mérito. Claro, Entonces, exacto. Es una contradicción. Claro, sí. Por eso Beethoven dijo, no puede ser que se haga emperador. Es Pero él le totalmente quitó la corona contradictorio. al Papa y él se la puso. O sea, porque alguien más. El Papa se le iba a poner y el Napoleón dejó con permiso y todavía le escupió en la cara. Eso fue ya de mal gusto. Disculpe. Eso que le gustaba el Todavía que príncipe fue Papa. de invitado el Papa. Le dijo, traigan un pollito y pongan a este güey junto al pollito para que sea un pollo con patas. Sí, o sea, un ego total. Y es un poco lo que en la era moderna de repente la literatura captura con
metáforas como El Padrino, que El Padrino, Vito Corleone, es un self-made man que pasó de la extrema pobreza y todo mal a hacerse de todo el poder en un vecindario y de ahí más grande, y de ahí más grande. Exacto. Y luego tiene hijitos y todos son unos inútiles y son unos O sea, que enfermitos el de poder. aguilucho. El aguilucho. El aguilucho, que tú ya eres experto en esa historia del aguilucho. El aguilucho era el hijo de Napoleón, que es Napoleón II, es un enfermizo. Entonces tenía que estar encerrado todo el día. Y entonces medio Napoleón como que lo abandonó. Pero ese no es hijo de Josefina. Exacto. Él coronó a Josefina y luego anuló el matrimonio. Pero tiempo después, o sea, y inmediatamente después de que se corona como emperador, empieza una campaña de guerras contra todos los europeos, especialmente los ingleses. Justo un año después de su coronación es la batalla de Austerlitz, que es de las más famosas, ¿no? Que gana. Y ya estaba bien afectado Napoleón porque sí era bien pinche, o sea, pintándole el cuerno todo el día a Josefina. O sea, figúrate, la va a coronar ya chupándosela al papa Josefina. Ya eso estuvo de muy mal gusto. Chale. Mira, esas cosas ya el doctor dice, ya no. Sí, Ya no. es Los como- límites del humor. La batalla de Austerlitz. Austerlitz contra los rusos y los austriacos. Austerlitz es en lo que hoy es la República Checa, Moravia. Ok. Y se dan ahí con todo, gana Napoleón, es una batalla importante porque ahí estableces, a ver, ¿no? Aquí mis chicharrones truenan. Here, en buena onda que le puse no molestar, hasta lo vieron, ve, no sé qué pasó, yo le puse. Y no para. Pero tiene sus problemas telefónicos. Sí. Pero bueno, no sé qué está pasando. Y entonces, Entonces, si dice aquí mis chicharrones truenan. Here my pork skin crack. Sí, dijo, pero en francés. y sí, ¿o cómo se dice? Ici mes chicharrons. Tron. Sí. Ici mes chicharrons. Chicharrón. Y entonces, Chicharrón. ahí sí les dio un estate quieto. El zar de Rusia se espantó. ¿Quién era? Alejandro I. ¿Es el papá de Nicolás o qué? No, está muy lejos de. Sí, ¿verdad? Fue un siglo y medio antes. No, tú dices Nicolás II, ¿no? Ajá. No, fue un siglo antes. 100 años. Sí. Alejandro I se espanta, hace un trato. Porque además Napoleón había puesto una ley en toda Europa que nadie podía comerciar con los británicos. Ok. Y a ver, desafíalo. Y lo desafiaron los Pues portugueses. el mismísimo zar de Rusia se espantó y hizo un trato con él, hicieron las paces. Aceptó no comerciar con Rusia. El emperador de Austria lo conoció en persona como señor don Napoleón. ¿Cómo le va? ¿No? Lo odiaba, pero sí. Llegó a tal grado el terror del emperador de Austria que lo casó con su hija. Ok. Además, en 1806 disolvió, porque eran emperadores de Austria, pero también del Sacro Imperio Romano Germánico, que viene desde Carlomagno, y el emperador de Austria tenía ese título y disolvió el imperio. Ok. Se quedó nada más como emperador de Austria, porque dijo, sí, se lo va a quedar a eso iba Napoleón, ese era Ajá. él quería llegar así. Dijo, antes lo Quería- disuelvo que dárselo. O sea, con el pretexto de extender las ideas de la revolución, pues él ya tenía una ambición desmedida de poder, ¿no? Entonces, para que no se quede con ese imperio, mejor lo disuelve, pero 4 años después hasta le da a su hija para el matrimonio para apaciguarlo. Y esa es María Luisa. María Luisa, la segunda esposa. Pero bueno, todavía no llegamos ahí. En su afán por fregar a los ingleses, decide conquistar España y Portugal. A él ni le interesaban mucho, pero decide conquistarlos porque Gibraltar y todo esto, el paso al Mediterráneo para bloquear a los ingleses. Y dijo, bueno, vamos a conquistar España, ¿no? Platica con su hermano, ¿te interesa ¿Por ser qué rey no? de España? ¿Por qué no? Bueno, pues debe estar divertido, te dicen su majestad. Es José. José.
Pepe Botella le llamaban Pepe en España Botella. porque disquera alcohólico. Probablemente no era y se lo inventaron, pero quién sabe. Pepe Botella. Ok. Entonces van a... Pepe Botella, qué risa. O sea, los españoles ahí que Pepe, que el rey Pepe Botella. Pues sí, pero en 1808 entra con sus tropas a España y lo logra. Es increíble. Quita a Fernando VII, pone a su hermano como rey de España, Pepe Botella. Ahí es cuando empieza la independencia de México y de casi todos los países de Latinoamérica, aprovechando Que era- este desastre en Era, España. no vamos a permitir que los Bonaparte decidan qué es lo que va a pasar en México. Porque aquí al que queremos es a Fernando VII. Y entonces se levantan en armas contra los virreyes. En Lo cual México, ideológicamente era contra una el virrey. absurdidad, porque los Bonaparte eran mucho más afines a las ideas liberales que tenían aquí los independentistas. De todas formas, era solo un pretexto para Claro. pelear contra el virrey con sobre pretexto de tú estás obedeciendo a José II y nosotros al que queremos es a Fernando VII, entonces derrocamos al virrey y luego, pero pues a la manera mejor nosotros llevamos el gobierno, ¿no? Que sí, ya que está, es más o menos lo que pasó en Estados Unidos. Así es. Ok. Entonces se hace de España, Holanda, pone a su hermano como rey de Holanda. Imagínate, ¿no? Son puros pinches Raúl Castro. O sea, tú no haces nada y ya yo te exacto, pongo ahí. exactamente. Y que además lo casó con la hija de Josefina, Hortensia. Pero Josefina, ¿por qué tenía hija? Porque era viuda de un varón, un vizconde, perdón. Y era muy rica. Beauharnais era rica. Su hija Hortensia se casa con el hermano Luis de Napoleón. Y esos son los padres. Tenía un hermano que se llamaba Luis. Luis, imagínate. Qué pinche el nombre más popular de Francia. Mi papá se llama Luis. Tu papá se llama Luis. Tengo mi tío Luis, que es mi padrino. Porque es muy elegante, entonces ¿Tu papá o papá, no? entonces es Hubo como Paco y Luis. qué elegancia la de Francia, y entonces ¿cómo se va a llamar? Luis. Luis Miguel. Pero- Luisito Rey. Luis, exactamente. Bueno, entonces el hermano Luis y Hortensia de Beauharnais son los padres de Napoleón III. Ok, entonces estos eran los reyes de... Él era el rey de Holanda. Holanda. Entonces, el hermano de Napoleón y la hija de Josefina. O sea, era como... Napoleón III era como su sobrino y su hija... Y su nietastro. Nietastro. Ok. Algo así, exacto. Esto está más retorcido que Woody Allen. Exacto. Sí, Napoleón III era nieto de Josefina. Ajá. Y bueno, luego sigue en sus guerras y tal, hasta en 1812 el zar decide comerciar con los británicos, ¿no? Dijo, pues no se va a dar cuenta, ¿no? Pero es el mismo que se había espantado y El que le mismo. ofreció a su hija. No, el de la hija era el de Austria. Este es el de Rusia. Sí, perdón. Como que dice, ay, voy a comerciar tantito con los británicos. No creo que se dé cuenta. Pero sí se había espantado, o estoy equivocado. Sí, habían hecho un pacto pero se conocieron en persona en Lituania. Pero pues traicionó el pacto el zar, o sea, y Napoleón dijo, esto no se va. Tenía una característica, no toleraba ninguna afrenta, era así como un machirrín de esos de, ¿qué dijiste? Así, oye, no, ¿qué dijiste? ¿Sí? No, sí. Sí, es un rasgo cómico. Se ponía al brinco. Se ponía el brinco de todo, no aguantaba la más mínima afrenta. No encontramos papas para el pollo. ¿Qué? Exacto. ¿Qué? Sí, oía en la cocina, y otra vez quiere comer papas, es muy aburrido. Tiene? Y llegaba y así, ¿qué están diciendo? Los escuché perfectamente, ¿no? ¿Qué están? Sí. Ya llegué. Esa es su puta madre. También él decía así. Saludos a De hecho, Benito así Juárez. como Benito Juárez, como se fusiló esa frase de Kant, Y también se fusiló esa de Napoleón. Él fue el primero que lo ¿Qué decía. dijeron? Esa es su puta madre. Así, ¿qué?
Entonces, le pareció una ofensa del zar. O sea, más que el rollo político de cómo es posible que haya traicionado, o sea, no me conviene porque Inglaterra, más que eso se lo toma personal, ¿sí? Que cómo se atreve este güey. Sí, fue personal, o sea, fue una afrenta, ¿no? Ajá. Para esto, en 1810, ya me salté esa parte, en 1810 es cuando se divorcia de Josefina. Ok. Porque no podía tener hijos. Él sí la quería, ya le había aguantado todas sus ofensas y cuernos y todo, pero lo de los hijos ya fue decisivo. Porque él necesitaba un heredero. Además, él ya había tenido hijos ilegítimos por ahí, entonces sabía que no era culpa de él. Y entonces se divorcia. ¿Y por qué no nada más adoptó a uno de los ilegítimos? No se puede. No, Tiene que ser, sí, tiene que ser tuyo. Como Dios ¿Quién, manda. ¿Quién era así? Que tenía un hijo por ahí. Uno de los personajes que ya hicimos. Que tenía un hijo perdido y era como su... pues Enrique VIII. El famoso Enrique VIII, que también fue sanguinario a más no poder porque no podía tener un heredero. Tuvo un hijo ilegítimo y ya andaba en el proceso de legitimizar. Sí, me acuerdo. Porque si no, ya no iba a haber manera. Ya luego tuvo a su hijito, que fue el que se murió después, que era Eduardo. Eduardo IV, creo. Y entonces, pero pues si es una lata cuando tienes un hijo fuera del matrimonio... En la realeza como que nomás no, ¿verdad? Nomás no. Pues se daba obsesionado. Y entonces en 1810 se divorcia y anula el matrimonio con Josephine. Y se casa casi luego con la archiduquesa, la hija de María Luisa, la hija del emperador Francisco I de Austria, que era su archienemigo. Te digo, eso es un caso rarísimo. Se casa con la hija del archienemigo. Eduardo VI es el hijo de Enrique VIII. Ajá. Correcto. Y que dura muy poco, ¿no? Sí, pues muy Y luego lo sucede María I. Pero ya ni se enteró, Enrique. Bueno, entonces, con la hija de su archienemigo. María Luisa tienen a este bebé. Y que nace en las Tullerías, creo, no sé, bueno. Y luego ya en 1812 es cuando decide castigar al zar, o sea, le voy a dar un escarmiento que se va a enterar, ¿no? Me va a oír. Y entonces marcha a Rusia con 600,000 soldados. Nada más imagínate lo que eso cuesta, o sea, ir con 600,000 soldados a Rusia. Creo que regresó como con 20,000. O sea, fue un desastre total. O sea, muertos, así. Murieron. Sí, no me acuerdo las cifras, pero fue un desastre absoluto. De milagro él salió vivo porque hubo un momento que, o sea, perdieron todas las batallas, etcétera. Hubo un momento en que quedó atrapado en una situación así con un río que ya no tenía cómo. No sé cómo lograron cruzar el río y así escaparon, pero... si no, hasta ahí hubieran llegado todos. El zar es el que le acabó dando el escarmiento. Además, el invierno ruso los agarró ahí. O sea, fue trágico. Muchos murieron de hambre, de enfermedades, de todo. Por berrinche, por enojo. Por berrinche. Entonces, ese es su declive. A partir de ahí, o sea, él se consideraba invencible. O sea, llegan... la vida de Napoleón es una tragedia clásica, así de... Las tragedias griegas, así clásicas, siempre están basadas en la misma idea. Es un héroe, alguien que sí es muy fregón y de muy alta alcurnia y un super hombre, ¿no? Que comete un error trágico, que es la soberbia. Siempre en la tragedia vas a encontrar eso, soberbia. Y entonces cae. O sea, se llegan a sentir invencibles, no sé qué, y eso lo lleva a cometer errores y cae. Y termina en modo trágico. Entonces, él hubiera sido importantísimo, hubiera sido la consolidación de la revolución, todo, si no hubiera enloquecido, ¿no? Como así de, le voy a dar un escarmiento, yo soy invencible, nadie me toque. Y sí, de verdad lo creía, ¿no? O sea, que tenía así. Y hoy es lo mismo que creía Alejandro, lo mismo que creía Julio César, o sea, todos, Hitler, todos estos emperadores, eso han creído. Y a todos les ha ido mal. Y no aprenden de la misma experiencia de los otros, ¿no? O sea, tanto que leían de sus biografías y todo, y lo repiten. Wow. Pues entonces sí es una enfermedad. Claro.
O sea, sí enloquecen y ya los abruma. Claro. Y entonces, regresa súper fracasado con 13,000 o 20,000, una cosa así. Sí, fue una pérdida así brutal. Y entonces a partir de ahí sí ya se preocupa y dice, no soy invencible. Empieza a obsesionarse de que ya va en su caída. Suena totalmente como a Calígula, Nerón, esos emperadores que de repente van en declive y ya es pura catástrofe. Más o menos así es la vida de Napoleón en sus últimos años. Hasta que... Y los ingleses pues cada vez lo van acercando más y más. En 1814 ya es su caída definitiva en Waterloo, que es en Bélgica, la actual Bélgica. Y ahí lo vencen los austriacos y los ingleses. O sea, se unen. Sí, llegan toda Europa, ya está. Ya chole. Ya es un Hitler, ¿no? Ya están preocupados por él, ¿no? Okay. O sea, nunca llegó a ser un Hitler en ese mismo sentido, o sea, de tanta maldad, o sea, no era tan mal gobernante, digamos, no era un genocida. ¿No mataba? No mataba a sus enemigos, era bastante tolerante con sus enemigos. En ese sentido tampoco era tan dictatorial. Sí tenía una oposición, de hecho la oposición es la que lo derriba. Waterloo no es en sí su caída definitiva, pero sí ya es perder una batalla estruendosa. Se rinde. Regresa. ¿Es una canción? Sí, la de ABBA. ¿No ubicas? No. Waterloo. ¿En serio? Sí, pero trata de... Esa no la conozco. Trata de una batalla simbólica de amor. Es The como... winner takes it all. También es la misma, ¿no? Sí. La de Fernando. Así ya recorriendo toda la discografía de ABBA. Sí, Fernando. Oye, Dancing Queen. Chiquitita, pues está dedicada a Napoleón también. O a la de Napoleón. Exacto. Chiquitita. Entonces, Waterloo. Ahora, y de ahí al destierro. De ahí regresa ya muy débil a Francia. Sus enemigos, ya este es un perdedor, no sirve para nada. Su gran amigo era un tal Talleyrand, del partido monárquico. Total que lo obligan a abdicar. Y abdica en 1814 y lo mandan al destierro a la isla de Elba en el Mediterráneo, Que fue elegida como homenaje a él, porque era el bajito. El bajito, exactamente. Y entonces en la isla de Elba, que seguramente era de gran lujo. Sí, digamos, no le iba mal. Y queda el rey Luis XVIII en 1814, o sea, lo abdica. Queda Luis XVIII. Se va a Elba y unos meses después ya no aguanta. Dice no, que tengo que regresar a ser emperador. Y regresa. Así se juntan unos hombres, unos botes, vámonos. ¿De dónde saca la lana? Todo él lo pagaba. La verdad, esos detalles. Bueno, siempre hay gente que dice, yo te patrocino. Yo te patrocino. Claro. Y no sé. Go you to know. Y Bert to know, que es Beto a saber. Bert to know. Y regresa y quita a Luis XVIII. O sea, ¿cómo le hace? Yo no sé, fue como su último chispazo así de gloria. Que Luis XVIII es como de, huevo, por fin después de tantos años. Ok, no pasa nada, nos vemos. Sí, que por otro lado. Sí. Ahora sí soy el rey de Francia. Por eso decía que no pásale. Por otro lado, pásele, pues, señor Bonaparte, que así lo vio llegar. Qué sorpresa verlo por aquí, señor Bonaparte. Y así, ¿por qué no estuvo en su isla? Sí. Lo habíamos mandado a una isla. Que además acaba de ir el güey, así que, bueno, pues ahora sí en mi trono. Ya regresó este cabrón. Bueno. Regresó 100 días, exactamente. 100 días. 100 días volvió a ser emperador. Hasta que... No, creo que dije algo que estuvo mal. Yo dije que primero fue Waterloo. La verdad es que sí lo dije mal. Ya ahorita me cayó el 20. Primero abdica
Ah, Se ok. va a Elba, regresa y en esos 100 días es Waterloo. Ah, ok. Exactamente, en esos 100 días es Waterloo. Sí, perdón, Despreciers, entiendan. Despreciers, ahora sí dije algo garrafal. Sí, en eso sí es, sí, porque ya se me está haciendo raro porque dije Waterloo no fue su caída definitiva, no, sí fue. Entonces dije, pero ¿cómo? Ok. Claro, primero abdica, se va a Elba, regresa, ahí es Waterloo, al final de sus días, y ahora sí, los ingleses ya lo apresan, no le dan ya opción, y se lo llevan a Santa Elena, que era una isla colonia británica, en medio de la nada. Dijeron, de aquí sí no regresas, ¿no? El Mediterráneo está demasiado cerca, eres muy peligroso. Y Se esto lo estaba en llevaron, África. Está por África, pero muy lejos. O sea, está en medio del Atlántico entre Brasil y África. O sea, dijeron, aquí sí ya, de aquí no te escapas. Ok. Y efectivamente ya nunca volvió. Su final fue terrible, así trágico. Imagínate, después de haber estado en la cumbre, pues él odiaba esa isla, una isla rocosa, árida, llena de ingleses, ¿no? Tenía que convivir con ingleses todos los días. Y además se supone que lo torturaban de formas como de juegos psicológicos. Por ejemplo, que disfrutaba mucho el piano y entonces le daban un piano pero todo desafinado. O que que él disfrutaba mucho el vino, pero le daban muy poquito. Entonces tenía que estarlo diluyendo con agua y así para que le durara un Sí, poco más. fue algo bastante feo. Y solo, Y solo. sin esposa, sin Josefina. Ya se había muerto, ya murió muy joven, en 1814. Ajá. Ahí además muere muy feo en 1821 de cáncer de estómago, Ah, caray. sin medicinas, sin opioides, o sea, de haber sido muy duro. Muy doloroso. Estuvo 6 años así. 6, de 1815 a 1821 que muere. Ya nunca volvió a Francia, nunca volvió a ver a su familia, nunca volvió a ver a sus hermanos, nada. Perdón, dijiste que murió muy joven Josefina. ¿Y María Luisa? No sé qué fue de María Luisa. Yo me imagino que ahí María Luisa se regresó a Austria. De hecho, si vas al palacio de Schönbrunn, ahí ves donde vivían y todo con el aguilucho. Ajá. Hay placas y todo, ¿no? El aguilucho, Schönbrunn, que el aguilucho es es Napoleón II. Dijo Napoleón cuando estaba en este último destierro. Dice, la muerte es nada, pero vivir vencido y sin gloria es morir todos los días. O sea, así fue sus 6 años de destierro. Vamos a ponerlo en francés para que lo lea el doc con su bonito acento. Napoleón. Y además, Mort et rien. la mort. La mort, Rien. la mort et rien. A ver, aquí está. La mort n'est rien. N'est rien, claro. Espérame. La mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. Ah, Dr. Stern, qué bonito acento. Le mort n'est rien. Napoléon Mais vivre Bonaparte. vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. Muy bien. Eso Y se hizo cristiano en esa, o sea, cambió totalmente él era, pues, yo no sé si era el anticristo, pero era anticristiano, si era, o sea, su vida, su ideología, todo era muy anticristiana. Ahí cambió completamente, hay conversaciones muy interesantes que están registradas, donde dice que realmente pues es muchísimo mayor el imperio y el reino de Jesucristo, que conquistó el mundo por la paz, con la verdad y ¿no? Y que él que trató, o sea, como arrepentido, como dándose cuenta de... Pues de claro, las- con el cáncer de estómago cualquiera se vuelve cristiano, mano. ¿No? Pues, no sé si cualquiera, pero sí. Soy yo otra vez. C'est moi. C'est moi. Dice las últimas palabras de Napoleón. Francia, Francia. Gloria. Pues aquí dice Francia, ejército, líder del ejército, Josephine. Ok, yo no sé por qué me acuerdo que también había dicho Gloria, pero sí. Bueno, por aquí, o sea, como que hay teorías. Who retreats my son, mi hijo. Pero sí mencionó a Josefina al final, eso sí. Josefina, que dicen, también hay una teoría que que en realidad murió de un paro cardíaco y sus últimas palabras fueron, alejen a ese maldito gato.
Que dormía 4 horas al día. Eso es, pero 8 en la noche, güey. Che, huevón. Y entonces. Y sin YouTube ni nada. Y sin YouTube ni nada. No, sí, qué pinche aburrición en esa isla. No, pues leía mucho. Sí, se moría de aburrimiento, pero bueno, leía mucho, leía la Biblia, etcétera. Pero son muy interesantes esas conversaciones, ¿no? Se volvió casi hasta un teólogo, ¿no? Ajá. ¿Y qué más? Bueno, pues muere. Finalmente muere. ¿Y qué es de su familia? El cuate que es Napoleón II, pues nada, a chingar a su madre. No, se murió joven. Y se hizo súper amigo de la que fue mamá de Maximiliano. Ajá. Que por eso, la archiduquesa Sofía. Que por eso hay rumores de que Maximiliano podría ser hijo del aguilucho. Exactamente. Ok. Y rumores. Napoleón. No sé, pero bueno, sería interesante. Ajá. Teoría de la conspiración. Y Napoleón III se vuelve potente, poderoso. ¿Por qué? Bueno, pues por lo mismo que su tío. O sea, se da un autogolpe de Estado, siendo el presidente de la República del 48 al 52. Pero ¿en qué momento Napoleón III sale de su corte? Porque pues era un hijito de reyes. Uh-huh. Y entonces en algún momento, pues alguna maniobra pero política. Se involucra desde muy chavo en la política. Él era un político. Ok. Se involucra en la política francesa. Pues usando su tío tenía prestigio, a pesar de que terminó tan mal eso, pues siempre tuvo un prestigio. Siempre fue una figura que causó toda clase de idolatría y admiración y tal. Yo creo que nadie, no ha habido nadie del que tanta gente diga que es la reencarnación, como, ¿no? Todos los loquitos creen que son la reencarnación de Napoleón. O sea, realmente causa gran admiración, además era un tipo pues con un gusto elevadísimo, ¿no? Y ves el arte en su periodo y todo eso, su corte y todo, era demasiado, o sea, su estética, que no, con la mano. Siempre con su manita ahí metida. Le dolía el estómago. Tenía un cáncer muy temprano. Entonces ya se estaba apretándose, ¿no? Ajá. Como Morelos, ¿no? Que dicen que se ponía su paliacate porque le dolía la cabeza. Y entonces, pues bueno, obviamente llega Napoleón III que era Luis Napoleón, uh-huh, con prestigio y tal, pues no sé cómo exactamente, pero se involucra en la política francesa, y cuando es la revolución de 1848 queda él igualito que su tío. Entonces Napoleón vivió 52 años, fue una figura muy importante porque consolidó la Revolución Francesa, y sin embargo, a pesar de ser un hombre que cumplió todas sus metas, al final quedó como estúpida. Sí, y no logró realmente nada. Regresó Francia al absolutismo. Incluso las cosas que hoy se le atribuyen al código napoleónico, muchos avances en la ciencia, en la ingeniería, en la tecnología, muchas cosas que le atribuyen en los 10 años que fue, tuvo 15 años en el poder. Pues ya no son directamente a él, o sea, él a lo mejor puso el antecedente, pero todo eso se perdió, porque los Borbón que regresaron regresaron a restaurar lo antiguo, sobre todo Carlos X, era muy, muy ultra, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues quitaron todo rastro de Napoleón, que después regresó gracias al sobrino, uh-huh, pero en sí lo que él hizo se perdió por completo, ¿no? Y fue por la ambición, ¿no? Por eso sí se puede decir que fue una vida trágica. Y sin embargo pasó a la historia, y más bien de manera positiva. Así que aquí también estamos muy felices de remembrarlo. Extrañamos a Coquis, pero pues este es un episodio especial de El Desprecio de la Historia a media semana, el jueves. Estamos sacando esto el jueves. Y esperamos que lo hayan disfrutado. Les queremos recordar que tenemos un montón de cosas. Primero que nada, show el viernes 3 de julio. Show en línea, totalmente interactivo, totalmente divertido. Hay stand-up, hay sketch, hay concurso, hay
juego. Está el Güero Cocom, está el Dr. Stern, estoy yo. Gabriel Cocómico. Gabriel Cocómico. Y esto es, los boletos están en goncuriel.com/boletos. Además de eso, yo estoy dando todavía un curso de stand-up comedy que empieza este sábado. Si es este sábado. Y el martes. Por si todavía hay lugar, escriban a contacto@goncuriel.com. Está fenomenal. El Dr. Stern ya estuvo ahí. Y el Dr. Stern está dando un curso que, bueno, empieza hoy. Pero pues seguramente habrá más. Sí, habrá más. Informes si pueden meterse hoy. Para dominar, bueno, conocer a fondo géneros literarios de cuento y poesía. Y también Teórico y práctico. teórico y práctico. O sea, también ustedes van a generar sus textos y quién sabe, en una de esas se vuelven gente famosa e importante. Laudante_rsw@hotmail.com. Sí, lo pronuncio, es como, siento que es como de la piedra esta. La piedra de que... Además, el mail caliente. El mail caliente. ¿No? ¿Cuál era? ¿Quién le habrá puesto ese nombre? Pues, la Mail piedra. caliente. Siento que es como de la piedra de Rosetta. Está escrito así, jeroglíficos, acá, y acá abajo en Hotmail. Y síganos en redes sociales, por favor. Yo soy Gon Curiel por todos lados. El Güero Cocom, que no está el día de hoy más que aquí representado por un muñequito, es el Güero Cocom por todos lados. El Dr. Stern es Ricardo Stern en Facebook, Dr.Stern en Instagram. Tenemos el grupo de Facebook, muy importante. Ahí está todo el rollo. Queremos mucho a los El desprecios. desprecio de la historia podcast. Y el desprecio de la historia en Instagram, el desprecio East en Twitter y @Eric Jiménez Serrano en Instagram, que también tiene su fanaticada, ¿eh? Sí, Don cómo Eric no, cómo tiene no. su fanaticada. Le mandan chetos. Sabritas ya me quiere pasar. Sabritas Sabritas ya ya lo quiere va- patrocinar. Una chava se vistió con un payasito de chetos para tirarle la onda. Entonces vamos a... Terrible. si lo quieren seguir. Y nos vemos el lunes, como siempre, nuevo episodio. Súper temprano en todas las plataformas de podcast y en mi canal de YouTube. Suscríbanse al canal. Y si llegan al poder, no se enfermen. Esa es la moraleja. Si llegan a ser emperadores de Francia, tranquilos. Si llegan a ser la galleta emperador, dense cuenta que hay mejores galletas, la verdad. Gracias. Cremax. El desprecio de la historia.